Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a aclarar las dudas sobre planteamientos 2 y 4, que son los pares, y daremos unas ideas de cómo hacer las conclusiones. Entonces, eh, vamos a empezar. Bueno, entonces, no sé si ustedes ya están viendo la presentación. Sí, Sí, señora, señora. sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que una distribución es continua porque se da dentro de un intervalo y se puede dar cualquier valor dentro de ese intervalo, cualquier valorcito, ¿sí? Entonces, acuérdense de que las discretas no, hacían saltos y dejaban espacios vacíos. En cambio, esta, si por ejemplo dice, ¿qué diríamos nosotros? Una variable continua puede ser, por ejemplo, el costo del chocolate en el supermercado. Entonces, tal fecha. Entonces, fíjense que el costo del chocolate, la libra de chocolate varía y va a depender de muchas condiciones, ¿no? De la ubicación, del sitio, bueno, muchas cosas que hacen que varíe el precio del chocolate, ¿sí? Entonces, alguien dice, pero siempre el chocolate vale 5.500. Ah, bueno, sí, entonces, pero digamos, hablemos entonces del peso del chocolate. El peso del chocolate, dicen, esto tiene 200 gramos, pero esos 200 gramos pueden variar, ¿sí? No existe al momento una, como un instrumento que me pese y me diga, eso tiene exactamente 200 gramos, sino que puede variar esos 200 gramos, algo puede ser 1 gramo, máximo 2 gramos, entonces yo digo, el chocolate tiene 199.8 gramos, ¿sí? Tiene 200.3 gramos, ¿sí? Entonces fíjense que esa variable es continua porque acepta números decimales, ¿sí? Bien. Entonces, lo que me dicen, aquí está, digamos que esas son variables, pero lo que nosotros queremos hablar son distribuciones. Entonces, por eso usted en el concepto tenía que escribir, si le tocó la distribución normal, ¿cuáles son las características para identificar una distribución normal? ¿Sí? Entonces, siempre que veamos esas características que veremos ahorita, se enlaza en una de las distribuciones continuas. Entonces, vamos a ver la primera, que es la distribución uniforme continua. Fíjense que su nombre me lo está indicando, es continua, o sea que cumple las condiciones que nosotros establecimos Profe, ahora. qué Pero pena, también, profe. dime, Sura. ¿Su merced está en Excel o está en una presentación de PowerPoint? Estoy en una presentación, no la ven. Es que, es que quedó en Excel, qué pena. Ay, gracias, le agradezco. A ver, vamos a ver pantalla. Y, a ver, un momentico, no. A ver, vamos a buscar la pantalla. Esta. Ahora sí, Jenny. Ahora sí. Sí, Vale, sí, señora, gracias. ahora sí. Bueno, entonces estábamos hablando de la distribución uniforme continua. Ya sabemos por qué es continuo. Uniforme es porque es constante. Es decir, que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo, pero su probabilidad siempre va a ser la misma para cualquiera de esos valores. Entonces, la distribución que toma valores equiprobables en un intervalo definido, o sea que tienen la misma probabilidad para cualquier valor. Su probabilidad es uniforme sobre todo el intervalo de definición, ¿sí? Entonces ya ahorita vamos a ver más características y más detalles de esa distribución. Bueno, aquí tenemos, entonces dice que una variable aleatoria x, la vamos a definir como x, de tipo continuo, va a tener distribución uniforme en el intervalo cerrado AB, y su función de densidad es la siguiente, o sea que esa es la función que define esa distribución.
Entonces va a ser 1 sobre B menos A. Y alguien dice, bueno, ¿y quién es B y quién es A? Entonces acuérdense que va a haber un mínimo que es A y un máximo que va a ser B. Entonces se va a obtener como un rectángulo, ¿cierto? Para otros valores va a ser 0 porque solo defino la función de densidad en el intervalo AB. Veamos la gráfica. Entonces fíjense que aquí están los valores de X. Todo lo que me sirve es lo que está entre A y B, ¿cierto? Entonces, ese A y B tienen una probabilidad, entonces lo que se hace es calcular esta distancia. Entonces, aquí está 0, de 0 a B vale B, de 0 a vale A. Entonces, si yo quiero calcular de A hasta B, entonces cojo todo B y le quito A, o sea, le quito este pedazo. Eso me da B menos A, ¿sí? Y esto va a ser la probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los valores que estén acá. Fíjense que va a ser la misma probabilidad para cualquier valor que esté dentro de ese intervalo. Entonces, siempre que ustedes vean estas condiciones, vamos a hablar de una distribución uniforme continua. Bueno, aquí vamos a leer un ejemplito como para que nos dé una idea de qué es lo que pasaría. Dice, el tiempo en minutos que tarda un señor para ir de su casa al trabajo oscila de forma uniforme entre 20 y 30. O sea que eso quiere decir que A sería 20, 30 sería B, puedo calcular B menos A, puedo calcular la probabilidad. Dice, si debe llegar al trabajo a las 8 de la mañana, ¿a qué hora debe salir de su casa para tener una probabilidad de 0.9 de no llegar tarde? Bueno, entonces ese es un ejemplo que me indica, digamos, cómo me podrían dar una distribución uniforme, aunque no me digan qué es distribución uniforme. Bueno, este detalle es importante y voy a escribirles algo adicional que lo había quitado, pero es muy importante. La f de x mayúscula siempre les va a representar la probabilidad de que x sea menor o igual que a, o sea que el mínimo, ¿se acuerdan? Dice, y va a representar el área o probabilidad a la izquierda, ¿sí? Entonces, siempre que usted vea F mayúscula, va a ser el área acumulada a la izquierda. Listo. ¿Cómo se calcula eso? Entonces, usted ya tiene la probabilidad de cada valor, ese lo coloca abajo, que acuérdense que es B menos A, ¿sí? Y en la parte superior va a colocar X, que va a ser la pregunta, o sea, le dicen hasta 25, hasta 30. Entonces usted coge ese valor de X y le quita el mínimo. Y de esa manera va a poder calcular el área que está a la izquierda de ese valor. ¿Listo? Bien. Entonces vamos ahora a mirar otra situación que puede ocurrir, que necesita calcular la probabilidad de que X esté entre C y D, entre dos valores. Entonces, área o probabilidad entre dos puntos C y D, que puede calcularse como probabilidad de que X esté entre C y D, que va a ser, fíjense, el denominador siempre va a ser el mismo, entonces, ¿qué va a ser? El máximo menos el mínimo. Y en el numerador van a ir la resta de los valores, ¿sí? Que usted quiere calcular. Bueno, hasta ahí vamos y nos vamos a la plantilla. Bueno, vamos a ir a la plantilla. A ver, vamos a ir a la plantilla. Aquí está la plantilla. Bueno, entonces ese es el planteamiento número 4, creo. Sí. Entonces vamos a mirar qué es lo que nos dice el planteamiento 4 para que puedan ustedes resolverlo. Dice, si se considera que un estudiante debe dedicar entre 0 y 30 horas de estudio por semana, calculen las siguientes probabilidades. Bueno, fíjense que aunque le da entre 0 y 30, si yo calculo el mínimo de horas de estudio semanal, me da 5 el mínimo, el máximo me da 25, me dicen entre 0 y 30, pero no ocurre sino el máximo valor
dentro de nuestra distribución es 25. Entonces quiere decir que tomamos de 5 a 25 solamente. Bueno, y aquí, aunque digamos alguien dice, no, yo quiero tomar 30. Bueno, coloque el 30 porque le dijeron que era el máximo, ¿sí? Bueno, y calcula entonces la diferencia de B menos A. Acuérdense que este sirve para el denominador o la probabilidad. Y entonces vamos a calcular, vamos a mirar que vamos a calcular cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique más de 26 horas de estudio a la semana. Entonces fíjense que no me dice lo menor. ¿Se acuerdan que lo que nos mostraban en las diapositivas era lo menor? Pero se puede hacer más fácil. Entonces dice calcule f de x, que acuérdense que sería la probabilidad de que los x sean menores que 26. ¿Sí? Y cuando usted calcula f minúscula, ¿qué es? Es lo que está a la derecha, o sea, es la probabilidad de que los x sean mayores que 26, ¿sí? Y ese valor usted lo puede calcular como, acuérdese que toda el área, toda la distribución de probabilidad va a ser igual a 1, es decir, el 100% de los datos. Entonces usted escribe 1 menos la probabilidad que esté a la izquierda, x menor que 26. ¿Sí? Entonces, ojo con esos detalles. Acuérdense, f de x es toda el área a la izquierda de ese valor, ¿sí? Para cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esta se llama una distribución acumulada. La distribución acumulada f de x, no lo vayan a olvidar. Y cuando usted habla de f minúscula, entonces va a ser el complemento, lo que le falta, o sea, lo que está a la derecha, ¿sí? Y usted cómo calcula lo que está a derecha, sería todo, que es 1 o el 100% de los datos, menos lo que yo ya calculó, que es la de la izquierda. Entonces, si usted le quita lo de la izquierda, le va a dar lo de la derecha, es decir, lo mayor. Bueno, entonces ya teniendo en claridad con esto, vamos a calcular la probabilidad que nos indica. ¿Cuál es la probabilidad? Bueno, aquí yo voy a hacer un cambio chiquito, si no después bueno, dejémoslo así, no sé. Tutora, una pregunta. Por Cambiemos ejemplo, este valor para que no, por no ejemplo, sea como el mismo, ¿no? sí, usted dice que 24. acá por lo menos yo calculé eso en 5, pero por ejemplo, si mi compañero dice, no, yo voy a poner 30 como dice la tutora en el CIPAS, eso no, pues como que, digamos, lo mío lo hice sobre 25. Y si él dice, no, yo lo quiero hacer sobre 30. No. Silvia, lo que pasa es que ustedes mantienen la plantilla fija. Yo la cambio simplemente es para que no sean los mismos resultados que ustedes van a obtener. ¿De acuerdo? Ok, sí. Vale. Entonces yo lo voy a hacer sobre 24. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique más de 24 horas de estudio? O sea, que significa que tiene que calcular F mayúscula, pero no es esa la que tiene que, no es la que se va a obtener, ¿cierto? Entonces toca tener mucho cuidado con eso porque nos podemos confundir, ¿no? Entonces vamos a mirar aquí, por ejemplo, el gráfico. Aquí está nuestro gráfico, voy a ver si puedo graficar. Entonces A, acuérdense que es 5, B es 30 y 25 está en la mitad. A ver, a ver. No me deja hacerlo con facilidad, no. A ver. Entonces yo voy a aquí insertar una línea. A ver, esta puede ser.
y ahí está 25. Entonces quiere decir que lo que nosotros vamos a hacer es calcular, a ver, vamos a dibujar. Entonces, este pedazo es el que hay que calcular, ¿sí o no? Porque le dicen lo que es mayor. Entonces aquí F2 vamos a cambiar, porque yo voy a hacer el de 24. Aquí también, 24 y 20. Entonces, como fíjense que ya no está a la izquierda, f de x calcularía esta partecita blanca. Entonces, por eso es que yo les digo, tienen que coger 1, que es el área total, y quitarle la probabilidad de arriba. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces, f de x, ¿cómo se calcula? Entonces, acuérdense que tocaba calcular el valor menos el mínimo, ¿cierto? Para que me dé esa distancia sobre b menos a, que ya lo tenemos acá. Y de esa manera tenemos el área, pero esa es el área izquierda. Dice, esa no la necesita. Entonces hace lo que yo dije. 1, que es el área total, menos el área a la izquierda. De esa manera le da el área a la derecha. Estos valores yo les hice lo siguiente, hay que tener en cuenta. Yo los pasé a valores cotidianos, a estos, y ahora los puedo pasar a porcentaje. Lo paso a porcentaje. ¿Listo? Bueno. Entonces la conclusión, ¿qué sería? Que existe una probabilidad del 24% de que un estudiante dedique más de 24 horas de estudio a la semana. Vamos a corregir acá. Entonces, 24% de que un estudiante dedique más de 24%. 24 horas de estudio a la semana. Listo. Entonces está el primero. Vamos con el segundo. ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique menos de 15 horas de estudio? Entonces, acuérdense que menos es F mayúscula. Entonces, esta es la probabilidad de que X sea menor que 15. Bueno, esa la vamos a dejar igual, para que ustedes noten algo. Entonces, fíjense que ahí no habría necesidad de calcular el otro pedacito, ¿sí? Entonces, el valor es 15 y para calcular el área, entonces yo me voy desde ese valor hasta el mínimo, que es 5, y lo voy a dividir en b menos a. Listo. Entonces ya dio el 40%. Entonces, fíjense, ¿sí? Entonces ya lo tienen. Entonces, ahora usted va a coger 1, pero acuérdense que aquí está en porcentaje, entonces les toca escribir 100% menos el área anterior. Bueno, ya tienen las áreas, pero la que usted necesita es esta, porque es menor. Entonces, ¿qué dice? Existe una probabilidad del 40% de que un estudiante dedique menos de 15 horas de estudio a la semana. Listo, estuvo. Ahora vamos a hacer este otro, pero vamos a cambiarle un poquito los valores, 11 y por ejemplo 13. Entonces, dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique entre 11 y 13 horas de estudio a la semana? Les colocamos el 11, el 13, y vamos a calcular. Acuérdense que f de x es menor, mire, ahí están las indicaciones, que 11 Bueno, entonces vamos a calcular primero menor que 11. Entonces sería 11 menos
el mínimo, cerramos paréntesis y dividimos en B menos A. Listo. Entonces está aquí el 24. Vamos a calcular ahora el área que está por debajo de 13. Entonces sería paréntesis 13 menos el mínimo, cierro paréntesis, sobre B menos A. Listo. Entonces ya tenemos las áreas. Fíjense que aquí ya tengo el área en probabilidad, no en porcentaje. Ahorita la pasamos a porcentaje. Para calcular, el área que está a la derecha sería 1 menos la probabilidad a la izquierda. Aquí lo mismo. 1 menos la probabilidad a la izquierda. De esta manera, esto me representa el área a la derecha. Entonces, tengo muchas herramientas, pero ahora tengo que calcular el área entre 11 y 13. Entonces dice, hasta aquí iría hasta 11 y hasta aquí hasta 13. Entonces, si resto estas dos áreas, me va a dar el área entre 11 y 13. Entonces, ¿sí? Entonces sería 32 menos 0.24. Y ahora sí puedo pasar todos estos valores si quiero a porcentaje, mire. Porcentaje, porcentaje, puedo seleccionar y decir que me den porcentaje los dos. Y ya tengo el porcentaje. Fíjense que aquí les da el área a la izquierda, ¿sí? Entonces, si usted tiene hasta el área hasta 11 y área hasta 13, entonces quiere decir que al área de 13 le quita la de 11 para la que le dé entre 11 y 13. Eso quiere decir que el área sería esta. Entonces diríamos que existe una probabilidad del 8% de que los estudiantes dediquen entre 11 y 13 horas de estudio a la semana, ¿sí? Entonces fíjense que aquí está el área a la derecha, aquí está el área a la izquierda, que sería así. A ver, vamos a dibujar un poquito. Primero insertemos algo, a ver, aquí está. Insertemos una rayita. Aquí me dice que 15 y tenemos de 0 a 30, entonces 15 está por acá. Listo. Y este está entre 11 y 13, entonces vamos a hacer otra acá. A ver, entre 11, a ver, acá, 11. Entonces, acá es el área que está a la izquierda, o sea, esta área. Y aquí es el área entre los dos puntos, ¿sí? Bueno, ¿eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que cuando el área está a la izquierda, solo utilizamos f de x, ¿sí? Cuando el área está a la derecha, perdón, aquí está, un momentico, miremos desde el primero, aquí está a la derecha. Entonces, si está a la derecha, ¿qué quiere decir? Que toca aplicar 1 menos el área a la izquierda. Bien, si en el segundo que vemos que el área está a la izquierda, ¿cierto? Entonces es la que muestra directamente f mayúscula de x. Entonces, ¿qué es esta área? ¿Sí? Y para el área entre dos punticos, entonces toca calcular f de x, o sea que me va a calcular todo esto. Cuando yo calcule, por ejemplo, 13, me va a calcular esto blanco y esto verde. Y cuando calcule 11,
me va a dar esto blanco. ¿Eso qué quiere decir? Que para que me dé el área comprendida verde, quiere decir que calculo todo lo de 13, todo lo menor que 13, que sería 32, y le quito lo menor que 11, que sería esto blanco. Entonces por eso hay que restar 32 menos 24. Bueno, sigamos. A ver, a ver. Ahora dice aquí, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique más de 8 horas de estudio a la semana? Entonces cambiamos 8. Acuérdense que aquí me está diciendo más, o sea que toca calcular F minúscula. Entonces calculamos primero F mayúscula. A ver, calculemos F mayúscula. Y F mayúscula nos daría, acuérdense que siempre va a ser X menos, siempre el punto de partida es el mínimo. ¿Dónde está el mínimo? Aquí. Cerramos y dividimos en B menos A. Listo. Ya tenemos el área calculada. Bueno. Entonces vamos a hacer aquí la conclusión, pero entonces ya tenemos el f de x, que es lo menor, pero acuérdense que me dicen lo mayor. Entonces sería 1 menos el área a la izquierda, me daría el área a la derecha. Luego calculo los porcentajes. A ver. Aquí le digo que me dé eso en porcentaje porque yo lo cambié a probabilidad. Si le quieren colocar decimales, ahí están los decimales. Y luego hago la conclusión. Entonces digo, existe una probabilidad de 88% de que un estudiante dedique más de 8 horas de estudio a la semana. Bueno, listo. Entonces este quiere decir que iría a la derecha. Bueno, el otro dice, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante dedique, dejémoslo aquí, entre 8 y 10? Entonces, 8 y 10. Fíjense que yo lo estoy haciendo algunos con probabilidad y otros con porcentaje, para que si lo hace con probabilidad no vaya a ocurrir nada raro. Si lo hace con porcentaje le dé lo mismo. Entonces sería calcular f de x, o sea, lo que está a la izquierda. Entonces sería 8 menos el mínimo, cerramos paréntesis y dividimos en b menos a. Listo. Entonces ya tenemos esa área. Fíjense que si usted no quisiera calcular este, no lo calcula. Calcule lo que está a la izquierda de 10. Entonces, ¿qué sería? 10 menos el mínimo, cierro paréntesis y divido en b menos a. Listo, estuvo. Entonces, para calcular, el área entre estos dos es área mayor menos área menor. Y listo, no necesitas calcular eso ahí. Digamos que si no necesitas calcularlo, lo puedes dejar hasta ahí. Y luego escribir la conclusión. Entonces existe una probabilidad del 8% de que un estudiante dedique entre 8 horas de estudio a la semana. Entonces, de esa manera se desarrolla la distribución constante o distribución que uniforme continua. Cualquiera de los dos nombres puede recibir. No sé si tengan alguna duda o podemos continuar. Profe, Dime. Bien. el máximo dejamos el 30 o es el cálculo del máximo entre las horas de estudio semanales? Déjalo como 30 porque si no lo dejas como 30, no te hace el primer cálculo. Porque si lo dejas como 25, como aquí había 26, buena pregunta, aquí había 26, ¿qué pasa? Que me va a dar negativo, entonces quiere decir que le debo hacer aquí la diferencia entre 30 menos 5. ¿Listo?
Y ahí sí ya lo puedes hacer. Listo, profe, gracias. Ok. Si ves que, digamos, tú lo hiciste con, como el máximo dio 25, entonces quiere decir que el máximo valor que puede ir acá es 25. Esa cosita sí la pueden cambiar. ¿Listo? Porque se pueden confundir. Entonces, este cambio háganlo para que no se vayan a confundir este. Pero yo les voy a colocar en otro color. Háganse ese cambio, no ese color, no, uno que no tengamos usado, este. Ese cambio háganlo porque entonces, si no les daría negativo, porque los valores que existen solo existen hasta 25, ¿sí? O sea, sí, Entonces, pero si dejamos el 30 no habría ningún problema. puede que sí les dé negativo porque no hay ningún valor que esté hasta 30, ¿sí? Y como yo lo hago sobre esta distribución, cuando haga el B menos A, me varía. Pero si tú haces esto, pones 30 ahí, no va a pasar nada, ¿sí? Entonces, si pones el 30, lo haces con 26. Pero si tú tienes en cuenta los valores y colocas aquí 25, necesitas hacer este cambio, ¿vale? Cualquiera de las dos opciones estaría bien. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, entonces nos fuimos con la distribución normal. Bien, entonces vamos a compartirles la pantallita de la presentación. Entonces está acá, listo. Entonces, nuevamente tenemos una característica similar con la uniforme continua, que esta distribución normal es una distribución continua, es acampanada con respecto a la media, aquí está la media. Asintótica con respecto al eje X significa que aunque yo prolongue el eje X y prolongue la curva, nunca se van a pegar, se van a acercar mucho, pero nunca se pegan. Siempre deja una pequeña probabilidad en las colas. El área bajo la curva y sobre el eje X, o sea, todo lo que está aquí, va a ser igual al 100% de los datos. Eso es equivalente a probabilidad 1, o sea que probabilidad de que X esté entre menos infinito e infinito es 1. ¿Listo? Bueno, como es simétrica con respecto a la media, significa que por debajo de la media o por encima de la media va a haber la misma probabilidad, es decir, 50% de los datos. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a darnos una idea acá. A ver, color este. Por ejemplo, yo voy a rayar este ladito. Este ladito. Todo ese ladito por debajo de la media equivale al 50% de los datos. ¿Listo? Y el otro ladito que le vamos a poner otro color puede ser este. O sea, esto. Equivale el otro 50% de los datos, ¿sí? Eso quiere decir simetría, ¿no? Entonces lo verdecito que está por debajo de la media, 50% de los datos. Y esto que es color lila, que está por encima de la media, también 50% de los datos. Si usted suma los dos 50, pues le da el 100% de los datos. La distribución normal depende de dos parámetros importantes que son la media y la desviación estándar. Bueno, una forma de anotar la distribución normal en forma simbólica es que X, por ejemplo, antes decíamos el costo del chocolate. Entonces, X es el costo del chocolate. X se distribuye, ese buclecito es que se distribuye normal, con media, el primer parámetro es la media y el segundo es la desviación estándar. ¿Listo? Eso es importante. Aquí tenemos varias distribuciones normales. Aquí tenemos un plano cartesiano que empieza en 0. Cada distribución tiene su media. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál media es más grande de las tres distribuciones? Pues me pueden dar el color.
¿Cuál es la media mayor o la media más grande? A ver, ¿quién levanta la manito o no? Digan, tranquilos, tranquilos, adelante. Entonces, sí, acuérdense que cada campanita es una distribución normal. Entonces, cada una tiene su media. Y yo pregunto, ¿cuál es la media más grande? ¿En qué distribución está la media más grande? ¿O cuál es? Entre las tres sería la 2. No, no, Dieguito. Acuérdense que aquí hay un plano cartesiano, ¿no? Aquí empieza en 0, eso significa que a medida que me voy más a la derecha, los valores son más grandes. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que cuál media es más grande? Pues la media sería entonces la 3. ¿La tres? Exactamente, entonces fíjense que uno siempre tiene que ubicarse en el plano cartesiano y saber que si va a la derecha, pues se encuentra valores más grandes. Bueno, bien. Las tres distribuciones normales, ¿qué pasa con respecto a su desviación estándar o su varianza? ¿Cómo es? ¿O será que tienen diferente varianza? ¿Cuál es la mayor varianza? ¿Qué pueden decir ahí de la varianza? Acuérdense que la varianza es como la lejanía de los datos a la media, ¿sí? ¿Qué tan lejos están los datos a la media? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a las desviaciones estándar o las varianzas que me representan o me están mostrando lo mismo? Que es uniforme. Muy bien, es igual. Esa sería la palabra, Dieguito. O sea que tú tienes la misma varianza en las tres distribuciones, porque si coges la roja y la desplazas sobre la verde, pues es la misma campanita. Y si desplazas la verde sobre el azul, es la misma campana. O sea que significa que la varianza en las tres es igual. Bueno, veamos otro ejemplo. Aquí tenemos qué pasa en las tres distribuciones. A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, participen, que la vez pasada participaron más. Pues la única sería, profe, que existe una sola media, pero las ondas no son iguales. Bueno, lo que dice Diego es cierto, la media es igual, el centro es igual, ¿sí? O sea que media 1 igual a media 2 igual a media 3, muy bien. Pero fíjense que la oscilación alrededor de la media es diferente, o sea que las varianzas son diferentes. Pregunto, ¿dónde está la mayor varianza? O sea, hay mayor volatilidad, mayor dispersión. Por tanto, ¿cuál es la varianza? ¿En qué distribución está la varianza más grande? En la de Silvia, 4. La roja, denme el color, por favor. roja. Con color, por favor. De color rojo. Muy bien, sí señora. ¿Por qué? Porque los datos están más alejados del centro. En cambio, donde los datos son más cercanos a la media y exista la menos varianza es en la verde. Están más cerquita a la media los valores. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nos vamos. Fíjense que aquí tengo una distribución normal. Fíjense que aquí está la media. Y resulta que siempre en cualquier distribución normal usted se puede coger la media, quitarle una media, perdón, una desviación estándar y aumentarle una desviación estándar. En ese espacio vamos a rayar, en este espacio, me salió un poco, tengo que borrar un poco. Ya, vamos a hacerlo otra vez. Entonces, si me voy hasta ahí, en ese pedacito, fíjese que usted se corrió una desviación a la izquierda y una desviación a la derecha. ¿Cómo lo hace? Simplemente a la media le quita una desviación y a la media le aumenta una desviación. Ahí siempre va a encontrar el 68% de los datos. ¿Sí?
Si usted, por ejemplo, vamos a aumentar una desviación, se va a desviar una más, o sea, va a coger de la media 2 desviaciones, o sea, va a ir desde acá hasta acá. Entonces, cuando usted cubre lo violeta con lo verde, va a cubrir el 95% de los datos. Y si hace por hacia 3 desviaciones, hagámoslo con este rosadito. Por acá y por acá. Entonces quiere decir que va desde acá hasta acá. Incluye todo, ¿no? Incluye lo violeta, lo verde y lo rosado. Entonces, si usted incluye 3 desviaciones, a izquierda de la media y a derecha de la media, va a obtener el 99.7% de los datos. Fíjense que lo que decíamos de que la curva es asintótica se ve ahí. Se ve porque aquí hay unos pedacitos, tocó aquí con esto. Este pedacito, fíjense, quedó mal ahí. Aquí, este pedacito. Este pedacito, hay una pequeña probabilidad del 0.3%, ¿sí? Entonces, eso es lo que garantiza que la curva es asintótica, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí sí observamos, alcanzamos a percibir que la curva del eje X y la curva de la distribución normal no se pegan. Quedan muy cerquita, pero no se pegan. Eso se habla de curva asintótica. Por eso ocurre lo que establecemos acá, que no entre menos 3 y 3 desviaciones estándar no está el 100% de los datos. Bien, esa es una característica importante. Entonces fíjense que entre la media y una desviación estándar de la media, ya sea por debajo o por encima de ella, está el 68% de los datos, casi la mayoría, ¿sí? Entonces es una característica muy importante de la distribución normal. Bien, ahora nos vamos con los cálculos. Dice, para encontrar las probabilidades podemos usar en Excel la siguiente función, dist.nor.m. Entonces, el valor de X que nosotros estamos buscando, la media, la desviación estándar y acumulada. Si tú le das esta, él te va a calcular el área a la izquierda del X que le diste acá. Por ejemplo, si yo le doy 2, le doy la media, le doy la desviación estándar y le doy el acumulado verdadero, ella me va a acumular el área a la izquierda de ese valor, en este caso A es 2, ¿listo? Entonces acuérdense de la función dist.nor.n. Entonces parámetro X, el siguiente va la media, el siguiente la desviación estándar y luego verdadero para que acumule el área a la izquierda. Bueno, sigamos. Entonces acuérdense que si usted calcula, utiliza dist.nor.n con los parámetros indicados, le va a dar el área a la izquierda si le va a dar en acumulado verdadero. Bueno, ¿qué pasa si usted necesita el área a la derecha? Pues dice, pues calculo el área a la izquierda, que es esta, ¿cierto? Probabilidad de que X sea menor que 2, pero el área total, acuérdense que en probabilidad es 1, a 1 le quito lo que está a la izquierda, y de esa manera me va a dar el área a la derecha. Entonces 1 menos dist.nor.n de el valor que es 2, la media, la desviación estándar y acumulado verdadero. Entonces eso me daría el área a la derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tiene que calcular el área a la derecha? Que calcula usted primero el área a la izquierda, o sea, f de x mayúscula, y luego calcula f de x minúscula, que es 1 menos el área a la izquierda. ¿Listo? Bueno, ya lo vimos, ahorita lo vamos a hacer. Aquí está la función otra vez. Recuerde que la función Excel, para encontrar probabilidades cuando se conoce la media y la desviación estándar, es dist.nor.n x, punto y coma n, view, perdón, la media, punto y coma sigma, desviación estándar, y en el acumulado le da verdadero para que calcule el área a la izquierda. Bueno, sigamos por acá un poquito más adelante.
Bueno, supongamos que necesitamos calcular el área entre 18 y 22. Entonces dice, bueno, ¿qué variable tiene? X, ¿quién es? La temperatura durante el mes de junio. Entonces, X se distribuye normal con media 18, aquí la media es 20, perdón. Media 20 y desviación 30. Fíjense que la media aquí es 20, ¿sí? Y tenemos desviación 3. Entonces, dice, calcule la probabilidad de que X esté entre 18 y 22. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura en junio esté entre 18 y 22? Entonces, toca calcular las áreas a la izquierda, pero primero la superior. Probabilidad de que X sea menor que 22, menos probabilidad de que X sea menor que 18. Utiliza la función que acabamos de mostrar y al hacer la resta me da el área entre estos dos. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a calcular primero esta probabilidad. Probabilidad de que X sea menor que 22. Calculas esta área. Luego, probabilidad de que X sea menor que 18. Calculas esta área. Luego haces la diferencia de este menos este y te va a dar esta área. ¿Sí? Ahí está la gráfica de lo que tenemos que hacer. Entonces, ya nos podemos ir a la plantilla con esas ideas. Bueno, vamos a la plantilla. Aquí está. A ver, un segundo. Siempre me toca mostrarles otra vez. Ya. Entonces, ahí está. Vamos entonces al planteamiento 2, que es la distribución normal. Bueno. Ahí está la distribución normal. Entonces, acuérdense que cómo calculan la media, promedio de todos los datos, la desviación, desves.m de todos los datos y está lista. Bueno, ahora nos vamos a calcular, voy a calcular, cambiar un poquito la media y la desviación para que no nos dé los valores iguales, ¿vale? Yo aquí los cambio, pero, a ver, ¿qué pasó? 12 y voy a decirle que es 2.4. Profe, Bueno, buenos días. ¿Será que puede ampliar un poquito la plantilla, por favor? claro que sí, Neri, ¿cómo estás? A Bien, ver, gracias. vamos a hacerle esto, a ver. Cancelar. A ver, lo que nos interesa que agrande es esta parte. A ver. Le vamos a decir que no lo ponga en 14. ¿Listo? ¿Mejor? Señora, ¿Mejor? sí, señora, gracias. Vale. Entonces, aquí voy a, no, solo cambié la media y la desviación, o sea, no les va a dar los valores iguales. Cuidado. Entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de horas en la plataforma? Entonces significa que X es cantidad de horas en la plataforma. Dice que se distribuye normal, entonces ya sabemos que tiene esta forma de campana. Bien, entonces tenemos la media y la desviación. Y aquí vamos a colocar el valor, que es 20. Bueno, aquí vamos a hacer la grafiquita. Vamos a insertar, perdón, vamos a insertar una lineecita para que me diga hasta dónde va. Bueno, la voy a colocar. Control C, Control C, Control V. Y listo. A ver, chiquita. Entonces me dice que es 20. Entonces acuérdense que la media aquí es 12. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los valores... Ahí estuvo listo. Están por encima de la media. 20 está más alejadito. Entonces ahí está 20 y me dice que yo tengo que buscar... sea mayor. Entonces quiere decir que lo que es mayor va a ser
esta partecita, este pedacito, ¿sí? Eso es lo que es mayor. Bueno, entonces nos vamos al cálculo. Entonces, acuérdense que f de x me va a permitir calcular en lo que es menor, probabilidad de que x sea menor que 20. Y no es lo que necesito, entonces toca calcular f mayúscula y también f minúscula. Entonces nos vamos con, como ya tenemos la media, la desviación, decimos distri.norm, ahí ya la segunda que aparece es la que nos sirve, distri.norm.n. La seleccionamos con tab, le damos el valor de x, en mi caso es coma, la mayoría de ustedes utiliza punto y coma, media, coma, desviación estándar, coma, y ahora me dice verdadero para que acumule a la izquierda. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo le doy verdadero, me va a dar el área, esta es el área a la izquierda, área izquierda. O sea, el área a la izquierda es lo que está en blanco. Dice, eso no lo necesito. Entonces dice, toca calcular f de x, minúscula, que sería 100 menos, o sea, el 100% que es toda la distribución, todos los valores que tenemos, menos lo que ya calculamos. Me da el 0.04, muy chiquitica la probabilidad. Existe una posibilidad del 0.04% de que un estudiante dedique más de 20 horas de estudio a la semana, ¿sí ven? Entonces aquí, no me, digamos, como esta es el área a la izquierda, tengo que el área total, que es 100%, quitarle el área a la izquierda y así me da el área a la derecha. Entonces escribámosle acá para que se acuerden, área derecha, a la derecha. Entonces ya estuvo el primero, ahora nos vamos con el segundo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de horas en la plataforma que gasta un estudiante sea menor que 16? Cuando a usted le da menor, dice, pues me tocó por el lado fácil porque menor es lo que está a la izquierda. Entonces solo es f de x mayúscula. Entonces tú le dices distri.norm, ya ahí aparece la segunda, la selecciono con tab, le doy el valor de x, lo separo con coma o punto y coma según la versión del Excel, coma, desviación estándar, coma, verdadero porque acumula a la izquierda. Entonces alguien dice, hasta ahí llego. Sí, puede llegar hasta ahí porque no necesita sino esa. Si quiere practicar puede hacer esta, pero no necesita porque le pregunta el área a la izquierda. Yo no lo voy a calcular para que usted trate de asociar por qué no calculé el de abajo. Porque no lo necesito. Entonces el 95.22%, entonces existe una posibilidad del 95.22% de que un estudiante dedique menos de 16 horas de estudio a la semana en la plataforma. Bueno, entonces nos vamos con el tercero. Aquí ya está entre dos valores. A ver, vamos a hacerlo entre dos valores. Está la probabilidad, dice, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de horas en la plataforma que gasta un estudiante esté entre 20 y 25? Lo que hice fue identificar los valores de x. Ahora con f mayúscula voy a calcular el área a la izquierda con la función distri.norm.n. Selecciono, doy el valor de x, coma, busco la media, coma, la desviación estándar, coma, y luego le doy verdadero para que me acumule a la izquierda. Hacemos lo mismo para 25, repasemos. Distri.norm, selecciono la segunda, valor de x cambió, es 25, fíjense que toda la distribución tiene la misma media y la misma desviación. Siempre voy a trabajar en este ejercicio con los mismos parámetros. Y acumulado le digo verdadero, selecciono con tab y le doy enter.
Entonces, este es el área que está a la izquierda. Este es el área que está a la izquierda, pero aumentémosle decimales. Así está todo, vean. Bueno. Y ahora vamos a hacer la diferencia porque acuérdense de lo que nos mostraba el gráfico, ¿no? Entonces, aquí hacemos área mayor menos área menor. Nos da el 0.04%, muy poquitico, ¿cierto? Entonces, aquí diríamos que existe una probabilidad del 0.04 de que un estudiante dedique entre 20 y 25, ¿sí? Y 25 horas de estudio a la semana en la plataforma. Listo. Bueno, aquí viene otro que dice, ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad de horas en la plataforma que un estudiante que gasta, aquí es gasta un estudiante sea menor a 19? Fíjense que como le dieron menor a 19, eso significa que usted no necesita hacer sino lo de la izquierda, sea menor, ¿sí? Entonces, lo de la izquierda, solo hace la primera. Entonces, distri. Profe, una preguntita. Cuando ¿Sí? se refiere a menor, solamente es la F minúscula. Mayúscula, la F mayúscula es la Mayúscula, primera. menor mayúscula y mayor minúscula, ¿sí? Exacto, pero acuérdate que para calcular F minúscula tienes que coger 1 o el 100% de los datos, dependiente de cómo tengan los datos, 1 menos la probabilidad de la izquierda, o sea, 1 menos F mayúscula, ¿sí? Bien, profe. Entonces le damos aquí distri.nor.n de 19, ahí me dice la media, la desviación, entonces voy y la busco, la media, la desviación, cuando le doy coma aparecen los parámetros de verdadero, selecciono verdadero con tab y enter. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como aquí me preguntaron que sea menor a 19, pues ya tengo la respuesta, ¿sí? Pero si me dicen al menos es otra cosa, ¿no? Aquí dice sea menor. Entonces dice aquí existe una probabilidad del 99.82% del que los estudiantes dediquen menos de 19 horas de estudio a la semana en la plataforma. Listo, estuvo. Nos vamos con el siguiente, a ver. Entonces dice que borremos. Entonces dice cuál es la probabilidad de que la cantidad de horas en la plataforma que gasta un estudiante esté entre 10 y 15. Entonces acuérdense que cuando está entre dos valores calcula F mayúscula, que es el área izquierda y luego quita área mayor menos área menor para obtener el resultado final. Necesita f de x. Bueno, entonces significa que utiliza la función distri.nor, la segunda, el valor es x, la media es 12, la desviación 2.4 y verdadero. Lo hacemos también para el 15, lo mismo. .nor.n de 15, que es el valor, coma, me indica que busque la media, coma, la desviación. Y él dice, ojo, porque le faltó un parámetro, ¿no? Coma, verdadero acumulado. Con la tecla Tab puedo seleccionar. Y ahora sí, Enter. Entonces, ¿qué pasó? F2,
Ah, mire, aquí se me faltó la desviación estándar. Entonces, ahí está. Vuelvo a revisar a ver que me quede bien. F2. Listo. Sí. Y verdadero. Listo. Ya tengo todo el área que está por debajo de 15. Todo el área que está por debajo de 10. Si a la de 15 le quito la de 10, me da entre 10 y 15. Entonces sería todo lo debajo de 15 menos todo lo debajo de 10 para que me dé lo que está entre 10 y 15. Entonces ya está. Entonces esta es el área que nos piden. Fíjense que aquí yo no calculé esta, ¿por qué no? Fíjense que aquí tampoco calculé cosas porque, pues si usted quiere practicar está bien, pero lo que a mí me interesa en este momento es que usted sepa qué tiene que utilizar de todas estas herramientas que tiene acá para obtener el resultado final. Entonces digamos que existe una posibilidad del 69.2 de que un estudiante dedique entre 10 y 15 horas de estudio a la semana en la plataforma. Pues sí, digamos, aquí voy a graficarlo para que no se les olvide cómo graficar. Pues yo cojo una flechita, la pego por acá, la volteo, la achico, le digo control C, la pego otra vez porque necesito 2. Y me dice, acuérdense que la media en este caso es 12, ¿no? O sea que aquí está 12. Yo miro 10, está por debajo, entonces ese 10 significa que va a estar como por acá. Aumento el tamaño y me voy hasta 15, como este es 12, ese 15 estará por encima. Lo digo que está más o menos por acá. Y luego entonces lo que tengo que hacer es sombrear el área que tengo ahí. Entonces digo dibujar, sombrear. Digo, es toda esta área que está acá, en la que yo estoy calculando, ¿sí? Entonces, por eso usted tenía que calcular todo lo que estaba por debajo de 15, que incluye esta región, todo lo que está por debajo de 10, esto, entonces quiere decir que a todo esto le quita esta franjita amarilla para que le dé la franja verdecita. Y de esa manera, recuerden que no sé si hay preguntas, mientras ustedes van analizando si hay preguntas, yo les recuerdo lo que hay que hacer. Acuérdense llenar la portada, hacer los planteamientos. Por ejemplo, si en su grupo hay un estudiante o dos o varios que no participaron, entonces ustedes deben hacer por lo menos 4 planteamientos. Entonces se reparten, ¿no? Entonces dices, yo hago 2, usted hace 2 y ya tenemos los dos incisos de cada uno de los planteamientos. ¿Por qué hay que hacer eso? Porque para hacer las conclusiones, si yo no tengo todos los planteamientos, la mayoría, pues resulta que no puedo hacer estas conclusiones. Entonces pasemos a lo de las conclusiones. Conclusiones 1, 3 y 5, acuérdense que son distribuciones discretas. Entonces, ¿ahí qué tienen que hacer? Tienen que comparar los resultados de, por ejemplo, miran el inciso A de distribución binomial, hipergeométrica y Poisson, y mira si los resultados son similares, iguales, y dicen, ah, esto dio igual por tal cosa. Entonces, resulta que la distribución binomial y Poisson son muy parecidas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué son parecidas? Por estas condiciones. Entonces, por eso los resultados son muy parecidos. Entonces, por ejemplo, la binomial y la binomial tiene que son el P es constante, y lo mismo pasa en la distribución Poisson. En cambio, ya en la hipergeométrica, el muestreo se hace sin reposición. ¿Eso qué quiere decir? Que las probabilidades van cambiando, van cambiando. En cambio, en la binomial y Poisson
son muy parecidos, se acercan mucho, entonces hay que escribir ese tipo de conclusiones, ¿sí? Y una propuesta soluciona eso que escribimos nosotros dentro de la conclusión de los planteamientos. Bueno, en el 4 y 2, perdón, en el 2 y 4, los planteamientos 2 y 4, resulta que las dos distribuciones son continuas. Entonces hay que mirar si los resultados de los planteamientos difieren, son similares y justificar por qué son diferentes, por qué son iguales y dar como una propuesta solución a eso que ustedes determinen. Bueno, la infografía, todos pegan aquí la infografía, ¿no? Como son 5, entonces ahí pegan las 4 infografías. Si son 3, pegan las 3 infografías, ¿sí? Bien, acuérdense de anotarle la webconferencia o el CIPAS o a lo que hayan podido asistir. Y aquí está la bibliografía. Si usted no anota esos puntos, pues baja los 10 punticos que da la organización de la plantilla, ¿sí? Silvia, adelante. Tutora, tengo una duda respecto al tema colaborativo, ya que pues a lo largo del semestre yo me he dado cuenta que las personas que participamos somos 3, pero pues las otras 2 personas aparte de mí, pues ellos siempre como que aportan esa última hora. De hecho, pues ya un chico, pues él aportó, no ha recibido retroalimentación y la otra chica, ella escogió el literal y eso, pero lo que subió fue la infografía, más no ha hecho pues nada sobre acá la plantilla. Entonces ella casi siempre deja, o sea, como para última hora, pues subir Sí, los aportes, entonces no sé yo qué hacer en ese caso, porque no sé si me afecte la nota, digamos, lo mío, me dijiste que estaba bien, que solo era sí. el planteamiento 5, que me había quedado algo mal, que solo tengo que corregir eso, pero no sé, digamos, si a la hora de consolidar, yo consolido con lo que ellos suban y no está retroalimentado, pues me baja también mi nota o solo en la Eh, calificación se fija en la letra D que sería la mía. Silvia, lo que pasa es que como es un trabajo colaborativo y para obtener las conclusiones hay que tener todas digamos, no solo el enunciado A, sino que tú tienes que comparar, por ejemplo, Poisson, binomial del A, del B, del C, del D y el E, ¿sí? Entonces, pues yo te aconsejaría lo siguiente, Silvia. Escríbeles, digamos que si ellos no hacen el aporte esta semana, tú y los otros 2 compañeritos presentarían el informe solos, ¿sí? Porque digamos yo retroalimento creo que hasta el viernes, ¿cierto? Ah, no, Por todavía eso. tenemos una semana, Silvia. Por lo menos Entonces, él subió y dijo, no, es que a mí, ella casi siempre, la tutora siempre me dice que me queda algo mal, pero yo no le entiendo. Entonces yo le, pues, como me pasó el trabajo pasado, yo le, pues, yo busqué a la tutora, le dije que me regalara un espacio para ver cuál era mi error porque yo no lo comprendía. Entonces sí, dijo, ah, sí, me tocará hacer eso porque todos los trabajos él lo ha subido así como sí, sí, por como tú subir, le dices, sí. no, esto quedó mal, entonces él no entiende qué es lo que hay que corregir y pues no entiende, entonces lo subo así. Entonces yo le, pues, Ah, también. Entonces yo le dije, entré al CIPAS, mire que ahí lo están haciendo paso a paso. Sí, yo voy a mirar. Entonces eso es lo que me tiene un poco pensativa respecto a los 2 compañeros que están, porque somos 3.